que si acaso se quiere poner en contacto con nosotros, hacemos preguntas concerniente a lo que se dijo. Toda la información que usted necesita, no solamente para ponerse en contacto con nosotros, sino para venir a visitarnos, se encuentra en la pantalla de su televisor. Bienvenidos nuevamente. Antes de empezar nuestra clase, hermanos, les tengo unas noticias un poco tristes. Recuerde que también tenemos a varias personas enfermas que son miembros de esta congregación. Tenemos a la hermana Juanita, que está delicada de salud, la madre de nuestra hermana Amelia. Los hermanos López, Esther y el hermano Víctor todavía andan fuera allá en México, tratando con los asuntos de su padre, el padre de la hermana Esther. Y pues otro, ¿verdad? Que también nosotros no estamos enfermos. Su hermana Mini estaba enferma, usted no dijo qué pasó, pero verdad es que está aquí con nosotros, ¿verdad? Solo que cositas así, hermano, cuando no miramos, hermano, vamos a levantar el teléfono y llamar, hermano, ¿cómo está? ¿Está enfermo? ¿Está bien? Etcétera, etcétera. Hermana Diana, hermano. ¿Mande? Diana. O la hermana Diana, ok. Solo que somos familia, y estoy seguro, ¿verdad?, que como familia, madres, usted le llama a su hijo, ¿verdad?, que vez en cuando, o si no todos los días, o su hija. Bueno, nosotros somos familias espirituales y también tenemos que tratar tanto de nuestra familia espiritual, cómo están y cómo poder ayudarles en tiempos de necesidad. ¿Ok? Muy bien. Estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. Ya vamos para nuestro tercer tema, la obra del Espíritu Santo. Y pues realmente, hermanos, estamos tratando de, en estos estudios, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Le invito a la obra, pero vamos para allá, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Y la razón en por qué esto es importante de que usted y yo nos demos cuenta qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente quién es el Espíritu Santo, es porque hay muchas enseñanzas falsas concerniente al Espíritu Santo. Una de ellas, que es una enseñanza popular de esta gente que anda por todo la ciudad de Edinburgh y todas las ciudades con vecinas, ¿verdad? Tienen un librito que se llama La Verdad. Y ahí en ese librito de La Verdad dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza que ha emanado de Dios. Dando a entender, ¿verdad?, que no es una persona, sino que es una fuerza, como un soplo. Es el Espíritu Santo. No tiene sentimientos, no tiene personalidad. Y esto es lo que estamos considerando en estos momentos. A ver si acaso esto es realmente verdad. Este mismo grupo viene a negar la divinidad de Jesucristo, solo que ¿qué espera uno, verdad, del Espíritu Santo? Pero miramos nosotros que estamos viendo quién es el Espíritu Santo y hemos visto, verdad, que el Espíritu Santo posee una personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de que el Espíritu Santo viene a poseer características que uno puede claramente decir, bueno, es una persona. Porque el Espíritu Santo, ya hemos visto, ¿verdad?, que pues nos viene a comunicar. Y esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Comunicar. Esto quiere decir que pues tiene una mente, tiene manera de comunicar aquello lo cual ha entrado a su mente. No viene a comunicar nada diferente de lo cual se le ha comunicado y para allá vamos, pero comunica. Y ya vimos esto la semana pasada, yo no creo que tenga que repasar todo esto, pero lo vimos que el Espíritu Santo comunica. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu Santo le comunicó, le habló a Felipe para que él fuese y le predicase a el eunuco.
Tenemos textos también como Hechos capítulo 10, en donde el Espíritu Santo le comunicó al apóstol Pedro de que iba a tener visitantes y que escuchara lo que ellos tenían que decir y que acudiera a la necesidad que ellos tenían. El Espíritu Santo le comunicó a la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13, y les dijo que le apartaran a Pablo y a Bernabé para el primer viaje misionero que iba a resultar, en el capítulo 13 y 14. Solo que el Espíritu Santo comunica. Y vuelvo a repetir, los versículos que estamos mirando, hermanos, son versículos declarativos. Bueno, más bien que declarativos. Vienen a declarar lo que el Espíritu Santo hace, pero no son versículos descriptivos. Es decir, no nos da detalle por detalle. En otras palabras, no nos contesta la pregunta ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo comunica, pero ¿cómo viene a comunicarnos? Porque hay diferentes enseñanzas concernientes a esto. Muchos enseñan que el Espíritu Santo nos comunica por medio de un estado plenario, que el Espíritu Santo entra en nosotros completamente y que el Espíritu Santo entonces viene a tomar control de nuestro ser, de nuestras funciones, y que así es como el Espíritu Santo viene a comunicar. En la Biblia eso se le llama un tipo de posesión, y lo único que miramos nosotros en el Nuevo Testamento concerniente a eso, ¿verdad?, fueron los demonios. Los demonios sí tenían el poder para venir a apoderarse de una persona. Y claro que durante este tiempo miramos que esto sucedió, el tiempo de cuando Jesucristo anduvo en la tierra. Pero como dije el domingo por la tarde, ¿verdad?, hay tres cosas que tenemos que entender nosotros concerniente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo plenariamente habitó en Jesucristo. ¿Ok? Y esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 34. Jesucristo, y también lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Jesucristo es parte de la deidad, y el Espíritu Santo es parte de la deidad, solo que todo completamente en la deidad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: ¿quién entiende la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Pues decía que es todo una identidad, pero regresamos a lo que hemos dicho, ¿verdad? Esta identidad se divide en tres, y los tres son uno. Ya vimos ese concepto. Pero luego también miramos nosotros, ¿verdad?, que viene a los apóstoles. Y a los apóstoles ya se les nombra no plenamente, sino que de una forma limitada. Tiene una medida. La Biblia habla de medida del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12. Y ahí habla de varios dones también. Pero ahí está refiriendo no a los apóstoles, sino que está refiriendo a los cristianos, miembros de la iglesia, a quien los apóstoles, cuando le ponían las manos, recibían una diferente medida. Pero los apóstoles recibieron del Espíritu Santo el poder limitado. Y claro que esto lo podemos probar fácilmente. Jesucristo le dice en Lucas capítulo 24: váyanse a Jerusalén y esperen ¿qué? La promesa del Padre, esperen la promesa del Espíritu Santo. Cuando están en Hechos capítulo 1, Jesucristo ya por último habla con sus apóstoles y les dice: regrésense a Jerusalén y esperen el Espíritu Santo. Solo que todo esto la miramos que se le viene a apuntar a los apóstoles, solo que limitado. Pero también miramos nosotros que el Espíritu Santo le da a los cristianos. Y luego pone cristianos primitivos para que haga distinción. Y estos también fue de una forma limitada.
por medio de los dones que ellos recibieron por medio de las imposiciones de los apóstoles. Los apóstoles son los únicos que podían darle al cristiano esos dones. ¿Recuerdan cuando Felipe, uno de los 7 que recibió dones de los apóstoles o del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, en Hechos capítulo 6, es el que está predicando en Hechos capítulo 8? Y ahí el Espíritu Santo le está comunicando a Felipe. Pero cuando Felipe bautiza allí en donde él estaba predicando, Hechos capítulo 8, versículo 12 y en adelante, miramos que tuvo que llamar a los apóstoles en Jerusalén para que vinieran a imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Ven ese pasaje ahí? Eso es lo que miramos, ¿verdad? Hay una diferencia. Y claro, ¿verdad? Que hoy en día tenemos ahora los cristianos presentes. Y la pregunta es, ¿cómo habita el Espíritu Santo en nosotros? ¿Habita de esta manera? No. Nosotros no tenemos, nadie nos puede poner las manos a nosotros para recibir algo así. ¿Entendemos eso? Porque dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, que el apóstol Pablo fue el último apóstol. Y siendo el último apóstol, fue el último que tuvo el poder para imponer las manos. Y el apóstol Pablo impuso manos a varias personas. Una de ellas fue Timoteo, 1 Timoteo 4:14. O 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, donde dice que no descuides el don que te di por medio de la imposición de mis manos. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, siendo el último apóstol, ahí se acabó todo. Claro que no quiere decir que fue el último que murió, porque sabemos que fue Juan. Pero esto se termina. Esto se termina. Solo que entonces, ¿cómo aplicamos Hechos 2:38? ¿Cómo aplicamos versículos que dice el Espíritu Santo que habita en vosotros? Y para allá vamos, hermano, pero solamente le pongo este diagrama, ¿verdad?, para que entendamos el concepto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque esto también tiene que decir mucho en cómo nos comunica. Por ejemplo, ¿cómo comunicó el Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cómo comunicó el Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cómo comunicó el Espíritu Santo en este tiempo? Porque estaba el Espíritu Santo comunicando por medio de Jesucristo, ¿verdad?, la verdad. Porque Juan capítulo 1, versículo 17 dice que Jesús vino a traer la verdad. Y claro que era inspirado por quién. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 2:10 dice, ¿quién conoce lo de Dios y no es quién? El Espíritu de Dios. Bueno, que no nos haya perdido, ¿no? Sí. Ahí donde dijiste el que se terminó con el apóstol Pablo, que fue el último, tenemos que hacer distinción en que se acabó la imposición de las manos para pasar el Espíritu Santo milagroso, para que hicieran un milagro, ¿verdad? De ese Espíritu estás hablando. Sí, por eso le puse, se entiende, era limitado. Fue limitado el Espíritu Santo que vino sobre ellos. Y vuelvo a repetir, habían 8 o 9 dones que un cristiano podía poseer, y algunos poseían más de uno. Pero hoy en nuestros días, por eso Santiago 1:5 dice, te falta sabiduría, pídela a Dios. La pregunta es, ¿cómo nos va a dar Dios la sabiduría? ¿No crees que va Dios? Muchos de nosotros pensamos, ¿verdad?, que Dios zaps la sabiduría en nuestra mente. Si tú no lees ese libro y estudias y pones en práctica lo que ahí está escrito, no va a haber sabiduría. ¿Entendemos eso? Porque la sabiduría viene por medio de la aplicación de la palabra de Dios en mi vida. ¿Entendemos eso? Sí. Pero en este caso, ¿verdad?, inmediatamente Dios daba sabiduría. Se la dio a Esteban, se la dio a otros apóstoles, a otros cristianos, perdón,
Pero lo que miramos nosotros entonces, que este es lo que la Biblia nos enseña. Por eso digo, ¿verdad? Son versículos declarativos, no descriptivos. Declarativos declaran una verdad, pero no descriptivos porque no declara el proceso en cómo comunicó el Espíritu Santo. Por ejemplo, miramos también nosotros otra cosa que hace el Espíritu Santo, y esta la miramos en Juan capítulo 14, versículo 26. Note lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 26. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas el Consolador. Y hay que recordar, hermanos, que Juan capítulo 14 es un pasaje que le está hablando específicamente a quién, porque eso tiene que decir mucho. Pasajes que hablan del Espíritu Santo y que está hablando directamente de los apóstoles, muchos cristianos se los aplican a sí mismos, y esto es un exégesis incorrecto, porque la aplicación debe ser conforme al contexto. Y Juan capítulo 14, 15 y 16, Jesucristo está en el jardín de Getsemaní comunicándole ¿a quién? A los apóstoles. No tiene a todos los cristianos ahí. Entonces miramos nosotros que Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunta: ¿a quién le va a recordar todo? A los apóstoles. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo, verdad, cuando Él ya se apareció a los apóstoles durante los 40 días durante de su resurrección? Dice: y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. ¿A quién? A los apóstoles. Y en ese tiempo los apóstoles todavía no llegaban a este punto de Hechos 2:1. ¿Entendemos? Todavía no llegaban. Pero miramos nosotros que cuando llegaron a tener el Espíritu, de la medida del Espíritu, ¿verdad? Entonces, de este punto en adelante, el Espíritu Santo les iba a ¿qué? A recordar, les iba a enseñar, otra vez, declarativo, pero no descriptivo. Les iba a enseñar. ¿A quién? A los apóstoles, ¿qué deberían de decir? Porque recuerden, los apóstoles en el tiempo estaban escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Entendemos? No tenían una Biblia como la tenemos ahorita. Bueno, existía la Biblia, la Septuaginta, pero no tenían una Biblia como la tenemos ahorita, sino que ellos estaban escribiendo. Y no sé lo que dice, que segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 15. No sé lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Está hablando ya la iglesia, la congregación, sea por palabra o por carta nuestra. Se está refiriendo a los apóstoles. Ellos estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tiene una personalidad porque enseña. La palabra ahí griega es didáskolo, que quiere decir un maestro con un discípulo enseñándoles. Está enseñándoles que toda la verdad que Jesucristo trajo a este mundo. Jesucristo entendía y sabía toda la verdad, pero los apóstoles estaban limitados, ¿verdad?, en el conocimiento de la verdad. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todos los apóstoles, ellos ya entonces eran infalibles
concerniente a su enseñanza y predicación. ¿Entendemos eso? No pueden hacer error. ¿Mande? No pueden cometer error. No pueden cometer errores. Ahora, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos en una forma plenaria, es decir, que tomó control de ellos, sino que el aspecto del Espíritu Santo era de producir una infalibilidad en la comunicación de ellos. ¿Podían cometer errores? Sí, podían cometer errores. ¿Lo cometieron? Sí, lo cometieron. Pedro cometió errores, Gálatas capítulo 2, y Pablo lo tuvo que exhortar públicamente. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, dijo que él esperaba que no fuera a ser un fracaso para aquellos los cuales habían obedecido el Evangelio. Solo que él entendía que podía caer. Solo que miramos este tipo, ¿verdad?, de enseñanza en la Biblia concerniente a los apóstoles. Pero el Espíritu Santo le estaba enseñando. Y claro que ya llegamos aquí, ¿verdad?, a lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 20 dice, entendiendo, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y claro que esto incluye a los apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Saben por qué? ¿Pero saben por qué incluye a los apóstoles? En Efesios, el texto que estamos estudiando en los domingos por la mañana, Efesios capítulo 3 y versículo 1, note lo que el apóstol Pablo dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fui declarado el misterio como antes lo he escrito, brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Entendemos? El Espíritu Santo es ahora en quien miramos un versículo descriptivo. Nos está describiendo en cómo el Espíritu Santo vino a comunicar y a enseñar por medio de la revelación. En el Antiguo Testamento era por medio de sueños, era por medio de revelación, etc. Pero aquí dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo me lo ha revelado. ¿Y cuándo se lo reveló? Bueno, tenemos que ir a Gálatas capítulo 1, en donde allí el Espíritu Santo fue el que instruyó al apóstol Pablo. Le enseñó. Ahí miramos nosotros, yo no conozco mucho de computadoras, ¿verdad? Es barata y yo no tengo que llamar a mi hijo Israel para que me ayude. Pero una cosa sí sé, ¿verdad? Que cuando uno compra una computadora nueva y tiene su computadora que ya ha estado usando por años y quiere transferir, ¿verdad?, todo a la otra computadora nueva, que es un proceso. Y después de que venga a transferir todo a la computadora nueva, ¿verdad?, y quiere quitar todo lo de la computadora vieja, ¿verdad?, para poder darla más adelante o venderla, tiene que borrar todo. No sé cómo se llama ese proceso. Bueno, esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que era irreprensible en la ley mosaica. Nadie le podía enseñar, nadie le podía decir, porque él ya lo sabía. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 nos habla de esto. Solo que el Espíritu Santo tuvo que venir a borrar, quitar toda la mente del apóstol Pablo y reprogramar al apóstol Pablo con la verdad. Y esto es lo que Gálatas capítulo 1 nos habla que sucedió en el desierto de Arabia.
Por eso cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice, el Señor me ha enseñado. La enseñanza que el Señor me ha enseñado. Noten un cambio de manera de enseñar en el apóstol Pablo, de Saulo al apóstol Pablo. Y todo esto, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy en día, hermano, nos está enseñando. Por eso, cuando una persona se bautiza, es necesaria que él o ella entienda, ¿verdad?, que tiene que aplicarse en su vida lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1. Perdón, primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Note lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora usted y yo tenemos que leer, porque se nos ha formulado conceptos y argumentos en nuestra mente equivocados, que son contrarios a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el Espíritu Santo nos está enseñando por medio de ¿qué? De la palabra. Ya no hay nada milagroso. Por eso es que tenemos que quemar la pestaña, ¿verdad?, para estar leyendo. Por eso se le dice al recién bautizado: ten cuidado con lo que oyes. Pon atención. Y ahorita, hermanos, hay muchos falsos maestros que están enseñando diferentes falsedades y uno tiene que tener cuidado. Aún así, hasta los más avanzados ya en la palabra del Señor, en veces se nos van los pies, ¿verdad?, como decimos. Y miramos nosotros que tenemos que tener cuidado con los recién convertidos, por lo que es la manera en cómo enseña el Espíritu Santo. Pero note lo que dice también Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 y versículos 12 y 13, dice: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, noten aquí la diferencia del estado de los apóstoles. Antes de que el Espíritu Santo viniese, ¿verdad?, Jesús tenía mucho que decirles, pero ellos no podían sobrellevarlo. La capacidad de entendimiento de ellos no estaba como debía de estar. Pero Jesús los preparó para que cuando llegara el Espíritu Santo ellos ya pudieran captar todo. Por eso el versículo 3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten este versículo. Dice: aunque tengo mucho que decirnos. Bueno, el 12 no tanto, pero el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué? Número 1, os guiará. Número 2, el Espíritu Santo nos comunicará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha oído. Número 3, el Espíritu Santo oye. Y todo esto es importante, hermano. Cuando se está en una exégesis de un pasaje, ¿verdad?, preguntar, bueno, ¿de quién oye? De la mente de Dios. De la mente de Dios, del Padre. ¿Y qué va a guiar? Conforme a la verdad. Y luego por último del 13, ¿verdad?, dice: y hará saber cosas que habrá de venir. En otras palabras, ellos van a entender ya cuando se habla de algo que es profecía, lo van a entender como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Solo que el Espíritu Santo, que oye, guía, habla, ¿ok? Solo que todo esto lo podemos ver, ¿qué dijimos en Juan capítulo 14, versículo 26? Esto lo vemos en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Y noten que estoy usando el libro de Juan, porque Juan es el que habla de la deidad, habla de Jesucristo, que es Dios, habla del Espíritu Santo también. Pero también
que el tiempo se me está acabando, pero también rápidamente miramos nosotros que el Espíritu Santo da testigo, o es testigo. Juan capítulo que es 15, versículos 26 y 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 34. El Espíritu Santo intercede. Ahora, si el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿en dónde está? Hijitos míos, no pequéis, pero si llegáis a pecáis, abogado tenéis para... ¿Con quién? Con el Padre. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? A la diestra del Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo? La Biblia no nos dice que está a la diestra, pero pónganse a pensar. El Espíritu Santo intercede. Cristo intercede y el Espíritu Santo intercede. Solo que todo esto nos da a entender que el Espíritu Santo posee una personalidad. No es una fuerza que ha emanado de Dios, que no piensa por sí mismo, que no habla, que no comunica. No, el Espíritu Santo es una personalidad, tiene características y ya lo podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Pregunta o comentario? ¿Cómo? ¿Quién me dice algo? Pues veis, pero digo, ¿verdad? No. Diga, hermano. El Espíritu Santo puede ser el mismo Jesucristo porque lleva el nombre santo, ¿verdad? Espíritu Santo. Jesucristo es santo, ¿verdad? No sé. Bueno, no es Jesucristo, porque si fuera Jesucristo entonces ya eliminaría la verdad. El Espíritu Santo es parte de la verdad. Son tres: Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Como lleva la palabra santo, ¿verdad? Y recuerden que en Isaías, ¿qué tantos santos se dieron? Santo, santo, santo. Apocalipsis también, santo, santo, santo. Pero el Espíritu Santo no es Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Yo voy al Padre, pero lo voy a mandar a un consolador. ¿Ahora? Es bonito ver que como la obra del Espíritu Santo, como que en nuestros días estamos viviendo la obra del Espíritu Santo y cómo empezó desde muy temprano en la iglesia cuando inició, porque era infante, la iglesia en ese instante y se necesitaban así que el Espíritu Santo obrara de esa manera, porque había mucha falsedad, había falsedad y el Espíritu Santo tenía que proteger. Y es bonito saber y nos da más fe, más fuerza de ver cómo sigue trabajando en su iglesia. Correcto. Con los miembros, con nosotros que tenemos que estar cuidando y pidiéndole a Dios que nos siga dando su sabiduría para poder ganar almas. Así es. Muy bueno. Hermano, debemos de entender que el Espíritu Santo, antes de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, trabajaba de una manera diferente, te hablaba por medios, por sueños, por apariciones, por todo esto. Ahora trabaja de una manera diferente, ahora no hay milagros, ahora no se nos va a aparecer, ni vamos a soñar nada. Ahora el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios, siempre y cuando nosotros permitamos que Él more en nosotros. Y recordarnos que el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Y antes de Cristo y después de Cristo, el Espíritu Santo será y va a ser, tiene el mismo poder, tiene varias funciones, tiene un par de trabajos, pero es igual parte de la deidad. Y como usted decía, el Espíritu Santo fue impuesto por los apóstoles y este Pedro cometió muchos errores, claro que los cometió, pero no fue porque el Espíritu Santo tuviera errores. Fueron errores humanos como los que hoy tenemos nosotros. No es que el Espíritu Santo sea imperfecto, es perfecto, por eso es santo. Y hoy en día cometemos errores como usted, como yo, como todos cometemos errores, pero es parte de la humanidad, parte de nosotros, ¿verdad? También el Espíritu Santo tiene un gran trabajo hoy en día en nosotros. Y si buscamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, es uno de los mayores
fuerzas que nos da para poder ejercer el ministerio. En 2 Timoteo dice, porque Dios no nos ha dado poder de el espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, y no sé qué más, leal, si gustan leal más, pero es el que nos da el poder y el valor para poder ejercer hoy en día y predicar la palabra de Dios. Sí. Entonces, el Espíritu Santo va a morar en nosotros y en usted siempre cuando usted lo permita, escuchando la palabra de Dios y permita que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. La lucha que el Espíritu Santo tiene hoy en día, hermano, en nuestra vida, son los deseos de nuestra carne. Gálatas capítulo 5, note lo que dice. Gálatas capítulo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto es el peligro de hoy en día, nosotros. Y vuelvo a repetir, si acaso usted no tiene suficiente combustible interiormente en su hombre interior, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede ir para ninguna parte. ¿Entendemos? Es igual como tenemos un carro, pero si el carro no tiene nada de gasolina en el tanque, ¿verdad? You ain't going nowhere. Aunque tengas un motor de ahí de 426, quién sabe qué, ¿verdad? No va a salir en ninguna parte. Pero nomás pone gasolina. Y cuando le pones gasolina, ¿verdad? Entonces ya se puede oír el poder. Cuando usted llena su corazón de abundancia la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, entonces usted podrá luchar en contra de los deseos de la carne. Pero cuando no tengamos esto, ¿verdad? La carne va a ganar, hermanos. La carne va a ganar. Y la carne no tiene nada que ver con Dios. Es lo que dice 1 Juan capítulo 2 y versículos 15 y 16, lea. La carne no tiene nada que ver con Dios. Es el Espíritu. Y regresa a lo que Juan acaba de decir. Por eso es necesario que nosotros vengamos a los servicios y nos tengamos ese deseo de empaparnos de la palabra de Dios. Sí. El deseo es muy importante para dejar que la palabra penetre en nuestras vidas. Y es como el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Sí. Y esta ilustración ya la han oído, ¿verdad? Pongan un carbón, ¿verdad? Entre la multitud de los carbones, pero saquen un carbón acá afuera solo, y al rato ¿qué? Se va a apagar. Porque no tiene el calor, la lumbre y el fuego de los demás. Y regresa a lo que acaba de Y decir. el momento en que nosotros somos bautizados, ahí entra el Espíritu Santo con un cierto poder. Pero si nosotros, como usted dice, si nosotros lo pagamos, no va a desaparecer. Hay que avivarlo, como dijo Pablo a Timoteo. Hay que avivar el fuego de tu necesidad de hambre. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, entonces nos resta simplemente extender una invitación para todo aquel o aquella que necesite las oraciones de la congregación. Ya el hermano nos lo dijo, el hermano Jaime para frente para las peticiones, pero si en este momento alguien quiere pedir oraciones, pues los ancianos están preparados listos para orar por usted. Y entre nosotros hay personas que ya entienden todo y desean ser bautizados, también pueden tomar este paso. Mientras que nos ponemos de pie, entramos en un canto de